Saludos a todos, hoy vamos a estar haciendo esta bandita para bebé número 13. Como puedes ver, lleva unas florecitas en la parte de arriba que ya acá en nuestro canal contamos con ese patrón en nuestros primeros tutoriales. Para hacerlas vamos a necesitar también de tul y vamos a hacerla en este momento. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo estas flores con tul y marabú. Este y muchos otros videos los puedes encontrar en nuestro canal. Estas diademas o bandas elásticas contienen dos flores de cintas que son básicas. Además de ello, tul, que es un material sumamente accesible, y puedes hacer esta diadema tanto en banda de color o también que combine con el aplique que le vayas a colocar en el centro. Para hacerlas vamos a necesitar 52 centímetros de cinta o listón de gros de 4 centímetros de ancho, 40 centímetros de banda elástica, un retazo de fieltro de 1 metro de largo por 11 centímetros de ancho, 2 círculos de fieltro de 5.5 centímetros de ancho y un aplique con cristales para decorar. Comenzaremos haciendo las dos flores que están acá con la cinta de gros, la que mide 52 centímetros de largo. La flor más grande, cada pétalo va a medir 5 centímetros y la más chica 3.5 centímetros de ancho. Acá yo tengo lista la flor más chica y vamos a hacer la que mide 5 centímetros cada pétalo, que es la más grande. Entonces vamos a recortar 6 pétalos de 5 centímetros. Y acá tengo los 6 pétalos. ¿Cómo vamos a coserlo? Voy a recortar acá arriba, a redondear. En tutoriales anteriores ya yo he hecho esta flor y en la descripción de este video voy a dejar el link para que lo veas de forma detallada. Doblamos la base para colocar la aguja por todo el centro. Lo que hago acá es buscar el primer pétalo, halo el nudo y por allí devolvemos la aguja, volvemos a alar, acomodamos los pétalos hacia abajo y cerramos atrás. Entonces tengo las dos florecitas. Lo próximo es tomar el tul, y para aquellas amigas que son principiantes, el tul lo voy a colocar doble y vamos a apoyarnos de alfileres. La parte abierta va a quedar hacia arriba y por la parte donde esté el doblez, por allí vamos a coser.
Entonces, ya que tenemos todos los alfileres, voy a empezar a coser por la parte donde está el doblez. Ya pasé todo el hilo, nos devolvemos al principio y por allí voy a retirar el nudo para introducir la aguja. Vamos rizando, rizando hasta lograr la flor. Voy a sellar acá en la partecita de atrás. Ubicamos los dos círculos de fieltro y la banda elástica. Voy a pegar primeramente la banda primeramente coloco el tul, la flor de tul, presionamos, luego colocamos la flor más grande, y luego la flor más chica. Solo nos faltaría colocar el aplique. Y de esta forma ya tenemos lista nuestra banda elástica para bebés número 13. Y en nuestro próximo video te enseñaré a hacer esta florecita de fieltro número 7. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para que cada día martes y jueves recibas 2 ideas nuevas para ti. Hasta la próxima.